En el nombre de Jesús, y dice así de la siguiente manera en esta noche: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Puede sentarse en esta hermosa hora, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús. La importancia de resistir. Vivimos en la era donde es más fácil ir con lo moderno. Es más fácil adaptarnos a, dicen una palabra en latín, el status quo, o lo que es, ¿verdad? O lo que está actualmente, o lo que es lo que estamos viviendo actualmente, el status quo. Cualquiera que sea, que de guardar y preservar los principios que fueron dejados para la humanidad, para que vivan una vida agradable ante los ojos de Dios. Una vida fructífera y para que les vaya bien. Lo interesante de esto, amada iglesia, es que el hombre ya no le está dando la batalla al mal, sino que él mismo está siendo vencido por el mal. Y por consecuencia de esto se está produciendo entre el mismo pueblo de Dios gente débil. Gente que no tiene autoridad ni en su propia vida ni en su entorno. Y la pregunta que logramos salvar de todo esto es el famoso ¿por qué? Pero antes de contestar la pregunta, quisiera que analicemos bien el significado de la palabra resistir. Y la palabra resistir significa oponerse firmemente a algo, ya sea una tentación, una dificultad o un ataque del enemigo. Que el Señor lo reprenda, amén. En los tiempos de antes se habrían formado muchos grupos en tiempos de tiranos, de reyes malos, y se les llamaban la resistance. Para los que parlen francés, y estos los que hacían es precisamente lo que implica el título que tenían. Resistían al enemigo. Se formaban facciones, grupos, y era muy famoso, ¿verdad? Tales grupos que los franceses le llamaban la resistance, o la resistencia, o aquellos que resisten. Porque si tú sabrás algo de historia de la Revolución Francesa, de cómo los reyes tiranos, los reyes que aplastaban al pueblo, siempre querían de una manera o de otra quitar y robar, y pues no estamos lejos de que todo eso siga siendo una verdad hoy en día, sino que hoy lo hacen como con quien dice más escondidamente o más sin que nadie se dé cuenta. Pero en esta revolución que le estoy llamando, era muy obvio que le robaban al pueblo, porque el rey de Versailles estaba ya en su gran trono, en su gran imperio, muy rico, comiendo lo mejor, y la gente muriéndose de hambre. Pero se levantó un grupo y le llamaron así, la resistencia, aquellos que se resistían a la forma o a la opresión de parte del gobierno. En esta hermosa noche vamos a ver dos posturas. Primero, del que no resiste y se entrega al mal. Segundo, el que resiste al mal. Y vamos a ver qué da por resultado ambas posturas en la vida del creyente. Pero yo llegaba a esta conclusión cuando meditaba sobre este tema, esta palabra, podríamos llamarlo así. Pero ¿por qué cuesta resistir, amada iglesia? ¿Por qué nos cuesta como creyentes, como soldados de Jesús, podríamos llamarnos así? El hermano predicaba el otro día que somos soldados de Jesús, amén.
¿Por qué cuesta resistir? La misma definición nos da la respuesta porque es dificultoso. ¿Qué nos dice qué nos dijo la definición, el significado de resistir? Era oponerse firmemente a algo, ya sea una tentación, una dificultad, o sea, algo difícil o un ataque del enemigo. Por consecuencia, el resistir va a ser algo dificultoso, algo duro, algo que no va a ser fácil. La misma definición nos da la respuesta por qué es dificultoso. No es fácil y hoy en día todo el mundo quiere todo fácil. ¿Cuántos dicen amén? Y podríamos decir que por eso avanzó la ciencia, por eso hicieron los avances, hermano, para que todo sea fácil, para que todo esté a nuestro alcance, para darnos una vida relajada, para no tener que trabajar mucho. La misma definición nos da la respuesta porque es dificultoso, no es fácil. Hoy en día todo el mundo quiere todo fácil. Vivimos en la era donde todo está a la mano, donde la comodidad nos lleva a creer que todo debe de ser así. La comodidad de nuestro alrededor nos dice por consecuencia que todo tiene que ser fácil. Que vivimos en una era moderna donde ya no es como los tiempos de antes, que tenían que ir a partir la leña para tener una source, tenían que tener un recurso, algo, una manera de calentar el hogar, de calentar la olla para cocinar. Hoy en día nomás prendemos y ya estuvo, esperamos unos minutitos y ya se calienta, pero antes no era así. Y digo pues aquí en este país porque en otros lugares pues así le hacen. Tienen que ir a partir la leña, cortarla y prender. Vivimos en la era donde todo está a la mano, donde la comodidad nos lleva a creer que todo debe de ser así. Y resistir al mal no es una página social, una red social. No es un comentario, no es un video, no es un like, sino es una acción desarrollada en la vida del creyente. El resistir es una acción desarrollada en la vida del creyente que a cada instante encaja con la voluntad de Dios. Proviene de lo más íntimo que somos. Una resistencia hacia el mal. Proviene de lo más íntimo, adentro, profundo que Dios ha depositado en nuestra vida, que es su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar palmas a su Señor por su Espíritu Santo que vive y mora en nosotros? Número 1, el que no resiste. El que no resiste es uno que no es firme en la fe, no es firme en la verdad, ni conoce o le importa poco la voluntad de Dios en su vida. No se preocupa por conocer de Dios, por leer, por enterarse de lo que Dios quiere para su vida. Podrá venir, digamos, el día domingo, escuchar el sermón y irse a casa y decir, la semana que entra voy otra vez a escuchar el sermón que el pastor tiene para mi vida. Y así llevar una vida semanal, dominical, donde solamente asiste a la iglesia para calmar, para tranquilizar su conciencia, cuando Dios siempre ha querido que el hombre venga para que tenga la experiencia con Él, para que día y noche meditemos en Él, para que hablemos con Él donde quiera que estemos. Porque es Él que nos va a llevar, que nos va a guiar, que nos va a alentar en nuestro diario vivir. El que nos da la fuerza, el impulso, para seguir hacia adelante. El que no resiste es uno que no es firme en la fe, no es firme en la verdad, ni conoce o le importa poco la voluntad de Dios en su vida. Es uno que cede ante las presiones o engaños del mundo. El apóstol Santiago lo cataloga en el capítulo 1, verso 6. Vayamos ahí atrás un poco y leamos el verso 6 de ese mismo capítulo 1. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amada iglesia, podríamos decir que es presa fácil. Pero creo que al constantemente mostrar tales acciones, es visto como alguien que no es fiable, aquel que no resiste, aquel que es de doble ánimo, que dice una cosa y hace lo opuesto, que una vez, un domingo sí viene, otro no viene, o vende nomás cuando verdad tiene tiempo. Aquel que no resiste, no es fiable, por lo tanto es más bien usado por el enemigo para hacer daño que por parte de Dios para hacer el bien. ¿Qué opina usted, amada iglesia? ¿Puede alguien que es débil en la fe y que no resiste al mal recibir algo de parte de Dios? ¿Qué nos acaba de decir el apóstol en el verso número 7? No piense pues quien tal haga que recibiera cosa alguno del Señor. ¿Y de qué está hablando? Nos dice el verso 6, que pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. Está así. No es constante, no es firme, dice una cosa y hace otra, o no queda bien o queda mal, porque no ha decidido bien en su corazón que le quiere servir al Señor con todo su corazón, que le quiere dar todo al Señor, que le quiere dar toda su voluntad, toda su fuerza, todo su ánimo. El mismo apóstol nos declara que el que es así, que no piense que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces llego a la conclusión que si mantengo la postura de entregarme a mis malos deseos y no resistir y honrar a Dios, y lo que digo que voy a hacer de ninguna manera voy a ser tomado en serio en el ámbito espiritual, y seré el inconstante de entre los de mi entorno, los que están a mi alrededor, y por consecuencia viviré una vida de estancamiento. Y no hay peor cosa que un cristiano estancado. Un cristiano que no avanza, un cristiano o un creyente que llega a la iglesia y nomás está en lo mismo, que no crece espiritualmente, que no busca los talentos que Dios tiene para su vida, que no busca crecer en dones espirituales para su vida, para beneficio de su vida, para beneficio de su familia, de su alrededor, de sus amigos, sino que se conforma con lo más mínimo, y lo más mínimo es asistir a la iglesia una vez a la semana. Y no hay peor cosa que un cristiano estancado. Si se las quiere dar, déselas, amén. Porque vamos a la iglesia, o venimos a la iglesia, oramos, ayunamos y hacemos todos los amos, pero dudamos, y es en la duda que fallamos. Y esto no lo escribí así, así me salió. Porque es como creer que Dios no está con nosotros, y de qué manera vamos a resistir si realmente no creemos que Dios está con nosotros. Es como creer que Dios no nos mira, es como creer que Dios no me está viendo. Por lo tanto, si no nos mira, si Dios no nos mira, entonces no nos preocupamos de resistir y nos entregamos al mal. Y como dijo Jesús, sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. El que hace obras malas, y ahí lo dejo a su criterio, ¿qué son obras malas? Estamos hablando de resistir al diablo, o sea, para no ser las obras malas, de resistimos para no encajar en la voluntad que el diablo quiere que hagamos, sino resistimos para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando resisto al enemigo, entonces yo estoy obrando como Dios quiere que yo obre o que yo haga en mi vida,
para no encajar con el mal, o sea, no obrar las malas cosas que el enemigo quiere que yo haga. Porque de esa manera nos trabaja, nos manipula, nos llega, y el que no resiste, pues es como que aceptó la derrota. Acepta que lo provoquen, que lo hagan enojar, aceptan, ¿verdad?, que se les salga las malas palabras, acepta o entra en ese juego, porque es lo que es. El enemigo quiere jugar con nosotros, quiere traernos así. Cuando el cristiano no, el creyente no pone su escudo, ¿verdad?, que no usa su fe para defender, para resistir, para empujar hacia atrás y decir que no va, a mí no me va a molestar, a mí no me va a atemorizar, a mí no me va a meter inseguridad, porque yo voy peleando, porque yo sé quién está de mi lado. Pero dudamos, y en la duda es que fallamos. Porque mucha gente duda. Porque tal vez dicen, Dios no trabaja a tiempo, Dios no está llegando a tiempo, no creo que lo vaya a hacer. Fíjese que esto es algo muy grave en la iglesia, que el mismo apóstol nos está diciendo que pidamos al Señor. Empieza así en este capítulo, de pedirle al Señor cosas que no tenemos, cosas que nos hacen falta, cosas para nuestro beneficio, no cosas materiales, no cosas literales, sino cosas que nos van a ayudar, que nos van a dar provecho en nuestro diario caminar con el Señor. Pero dice ahí en el verso 6 que no dudemos, porque cuando dudamos no resistimos, no podemos resistir, porque no tenemos el escudo de la fe. Entonces, ¿cómo vamos a how are we gonna fight back? ¿Cómo vamos a resistir que venga y hagan y quieran hacer con nosotros como quieran? Los espíritus, porque la batalla espiritual se mueve en todo tiempo, en todo ámbito, que hagan con nuestra vida lo que quieran, sino que cuando vayamos caminando, el que tiene una buena relación con el Señor, los demonios tiemblen y se muevan de nuestro entorno, amada iglesia. Es lo que Dios siempre ha querido para nuestra vida, que el cristiano que esté firme camine y la enfermedad huya, la inseguridad, el temor desaparezca, porque no tiene parte en nuestra vida. Porque yo soy hijo de un rey, y el rey me ha lavado, me ha comprado, me ha santificado, y yo me siento especial delante de él. Claro, le fallamos a nuestro Señor, pero lo más importante es que resistimos en los momentos cuando se levanta eso contra nuestra vida. Y el que resiste, amada iglesia, la Biblia nos enseña que el que resiste, el que sabe resistir en estas circunstancias, él es el que se lleva la victoria, es el que Dios lo premia, le da la bendición, y Dios lo mira y Dios se compadece, Dios sigue teniendo misericordia de él. Pero dudamos, ¿y de qué manera vamos a resistir si realmente no creemos que Dios está con nosotros? Es como creer que Dios no nos mira. Por lo tanto, si no nos mira, entonces no nos preocupamos de resistir y nos entregamos al mal. Y como dijo Jesús, sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Meditemos bien sobre las obras que hacemos, amada iglesia, cada uno de nosotros, y dónde encajan las obras que hacemos. O sea, estamos resistiendo el no encajar en esa mala voluntad, o encajamos con el mal y hacemos y deshacemos y alborotamos todo el gallinero, como dicen, y se hace un cochinero. Porque suele pasar que nosotros nos metemos en circunstancias donde por no resistir al enemigo caemos en el error una y otra vez, y Dios no quiere que seamos así. Porque es como dudar del Señor cuando no resistimos, porque no tenemos el escudo de la fe, que es la que nos ayuda a pelear. Número 2, el que resiste. Ahora vamos a ver el otro perfil del que resiste. Bueno, no hay que entrar en tanto detalle. En su vida misma le podemos ver, no es de mucho hablar. Muchas de las batallas y resistencia ha sido en silencio, o sea, en lo interno, pero ha sido fiel. Es el que resiste. Estoy hablando ya del personaje o de la persona o de usted mismo. Si usted se considera alguien de parte de la resistencia que resiste
al enemigo cuando le quiere llegar, cuando le quiere atacar, cuando lo quiere desboronar, cuando lo quiere destruir, cuando lo quiere bajar. Bueno, esto no hay que entrar en tanto detalle. O sea, en lo interno, ha peleado sus batallas, pero ha sido fiel y lo ha hecho por amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted resiste, cuando usted decide pelear y resistir al enemigo, lo hace. ¿Por qué lo hace, amada iglesia? ¿Por qué lo hacemos? Lo hace porque ustedes nos sentimos muy fuertes, nos sentimos muy capaces. Lo hacemos porque amamos a Dios. Porque ¿por qué José huyó de delante de la mujer ajena? Porque él amaba a Dios. Huyó, resistió, podríamos llamarlo así. No encajó en ese plan, en esa maldad. Resistió, no le dio lugar, sino que huyó, o sea, decidió resistir la tentación. Se trata de mantenerse firme en la fe, la verdad y la voluntad de Dios, sin ceder ante las presiones o engaños del mundo. La resistencia bíblica no implica violencia, amados hermanos, sino que una postura firme y valiente basada en la confianza en Dios y su poder. Y esto no significa simplemente tolerar, o que vamos a tolerar, vamos a ser tolerantes, vamos a resistir, pero vamos a tolerar que nos hagan, que digan, o que esto suceda en mi vida. Voy a tolerar esto en mi hogar, voy a tolerar esto en mi vida, voy a soportar la prueba, como dicen muchos. Sino implica confrontar, escuche bien, confrontar activamente aquello que se opone a la voluntad de Dios. Podemos ver por qué es dificultoso resistir en este contexto. ¿Por qué es dificultoso resistir? Porque el resistir no significa simplemente tolerar o soportar aquello, lo que sea que esté ocurriendo en tu vida, sino implica confrontar activamente aquello que se opone a la voluntad de Dios. Podemos ver ¿por qué es dificultoso resistir en este contexto? Porque es fácil no hacer nada y ir y dejar que la corriente nos jale. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil no hacer nada. Es fácil irnos con los deseos, con las iras, con el entrar en discursos, entrar en tal vez en argumentos, entrar en ciertas cosas que no nos van a traer nada de provecho. Porque es fácil no hacer nada y ir y dejar que la corriente nos jale. Pero nadar en contra es duro, es cansado, requiere fuerza y voluntad para resistir, amada iglesia. Déselas al Señor si lo quiere hacer, amén. Por eso es importante que resistamos. Vayamos otra vez a Santiago, en el capítulo, ahí es en ese mismo capítulo, verso 12, vamos a leerlo una vez más. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea que la tentación es una prueba. Dios prueba nuestras vidas de diferentes maneras, o Dios permite que lleguen ciertas cosas a nuestra vida. Vienen de cosas externas, vienen de diferentes lugares, de diferentes formas. Recibirá, ¿qué dice? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué resisten entonces la tentación? ¿Por qué los cristianos, los creyentes verdaderos resisten la tentación? Porque aman a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De lo interno de nosotros mismos
sale los malos deseos, las malas cosas que tenemos, nuestra concupiscencia, o sea, esa maldad que está arraigada a este mundo, que nos lleva a no resistir, que quiere que no resistamos, que quiere que no salgamos de esa situación, que nos quiere mantener ahí ahogados, apachurrados, pero Dios nos dice que resistamos. ¿Para qué? Para ser coronados en el día cuando Él nos llame a su presencia. Fuerza. Y la pregunta para ir avanzando, para ir terminando, amada iglesias, pero ¿de dónde viene nuestra fuerza para resistir? Yo lo puedo resistir, hermano. Yo conozco la palabra de Dios. Yo sé que Dios me da a mí. Yo sé lo que Dios me ha dado. Yo sé, ¿verdad? Decimos o estamos muy confiados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero siempre hay que acordarnos, amada iglesia, que la fuerza que Él nos da no es nuestra propia fuerza física, sino nos da su Espíritu Santo en nosotros, que pelea por nosotros. Fuerza para mantenernos firmes en la fe, implica no dejarse llevar por las dudas, implica no dejarse llevar por las dudas, temores o tentaciones, sino confiar en la promesa de Dios y su poder para ayudarnos a vencer. El escudo de la fe es con el que se resiste. Ya hay un mensaje, hay enseñanzas que hablan de todo el armamento que tiene el cristiano. Precisamente para resistir, por eso es importante resistir, porque el que resiste digamos, amada iglesia, es lo que tiene que hacer el cristiano. Es la base, es lo ideal, lo más comprometido que el cristiano tiene que hacer. Resistir. Porque si no resistimos, entonces pues vamos a caer en cualquier cosa. Vamos a caer por cualquier cosa. ¿Por qué cayó David? Porque no resistió. Sino que se entregó él mismo a la voluntad, a su concupiscencia de sus deseos carnales, que la Biblia los llama deseos carnales, diabólicos, que el mal mismo nos impulsa a hacer. Pero ¿qué debo de hacer yo para mantenerme firme y no entregarme o no ser yo aquel que encaje en aquellos malos deseos, aquellos malos pensamientos, sino resistirlos, o sea, echarlos fuera de mí? ¿Y cómo hago eso, hermano? ¿Cómo puedo yo meditar en el Señor? Meditar en su palabra, orar, hablar con el Señor donde quiera que esté. No es algo que digamos que yo tengo que venir y orar una hora entera. Pues si eso necesita, gloria a Dios, hágalo. Pero usted en día, noche y día meditando en el Señor, recitando salmos en su mente, orando por sus alimentos, hablando con Dios cuando va manejando, de diferentes formas. Resistimos, porque cuando sacamos un mal pensamiento, un mal deseo, lo reemplazamos con un buen deseo, con un buen pensamiento que viene de parte de Dios. Y no le damos lugar a esa basura en nuestra vida, que todo lo que nos quiere traer es mal, y ya de ver cómo está de moda todo esto de la salud mental. Nos trae ansiedad, preocupación, miedo, temor. Pero cuando usted saca todo eso, cambia la mentalidad, la perspectiva y se enfoca en resistir eso malo, eso que no le va a traer nada de provecho, usted va a meditar en aquello que sí le va a beneficiar, lo cual es, ¿de dónde viene mi ayuda? ¿Quién es mi fuerza? Como dijo el salmista, que voy a alzar mis ojos, ¿hacia dónde? Hacia los montes, hacia el monte. Alzaré mis ojos a los cielos, allá a los montes, a lo más lejano, allá donde está mi Dios, allá Él me ve, allá Él me mira, allá Él tiene misericordia de mí y me ayuda. O sea, cuando esto que me da, me implica para mi vida que no estoy solo, que Dios me acompaña. Entonces, ¿por qué tiene miedo el hermano? ¿Por qué tiene ansiedad? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué los malos deseos? Porque no resisten a los malos pensamientos que quieren entrar o que entran, o que de nosotros mismos, no digo que vienen de parte de Dios porque no es así, sino que externamente somos atacados, pero el escudo de nuestra fe, o sea, su palabra, su vida, la enseñanza que Dios ha dejado en nuestra vida, nos ayuda a resistir. En resumen,
Perdón, antes de que vaya avanzando. El escudo de la fe es con el que se resiste. El tal es una metáfora que describe la protección que ofrece una creencia firme en Dios para resistir las tentaciones. Y no nomás tentaciones, sino ataques del mal. En resumen, el escudo de la fe es una herramienta poderosa que protege al creyente de los ataques del mal, le permite mantenerse firme en la verdad y le da las victorias en las pruebas de la vida. Eso es, amada iglesia. ¿Por qué llegamos hoy en esta noche? Porque yo quiero obtener victoria para mi vida. No quiero decir, Señor, pues ya fui un sábado más, Señor, al cabo que pues no pasó nada. No, yo quiero ir a la iglesia para obtener victoria para mi vida. Y cuando yo obtengo victoria o bendición para mi vida, la tengo para los míos, para mi familia, para los que están a mi alrededor, y bendigo sus vidas. Y eso solamente lo puede ser Dios. Y los que están a mi alrededor, los que tal vez no quieren, los que no resisten, tarde que temprano les va a llegar y les va a venir. Y ellos tienen que acordarse o saber que tienen que correr a los pies de Jesús. Que no va a haber otro auxilio en el momento de dificultad. Que no habrá nadie más que les eche la mano, sino que solamente Dios. Pero muchas de las veces el hombre no quiere entender por las buenas y tiene que aprender por las malas. Salmo 121 y ahí vamos a ir terminando. Gloria a Dios. El Señor es tu guardador, Salmo 121. Cuando tengas miedo, cuando no sepas, o cuando tengamos miedos, cuando haya ansiedad, cuando haya dificultad, cuando haya temor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida, como dice, y tu entrada desde ahora y para siempre. Por eso es importante resistir al mal. Por eso es necesario que resistamos, amado hermano, porque entonces se cumple esta palabra en nuestra vida. Pero la única manera que podemos que esto siga siendo verdadero, que esto siga siendo actual, algo que siga siendo, que esté en efecto en nuestra vida, es que resistamos al mal y no encajemos y entremos en esos malos deseos o que dejemos que los ataques vengan hacia nuestra vida. Por ello, la importancia de resistir. Porque cuando resistimos, cuando peleamos o cuando usamos la fe que Dios nos ha dejado, el escudo de la fe para resistir, Dios nos da las victorias en nuestra vida. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor.